Bien, vamos a crear la parte 1, las cúpulas doradas de Neo Veridia, con un enfoque en la emoción y un inglés simple y atractivo, con el objetivo de alrededor de 500 palabras. Parte 1. Las cúpulas doradas de Neo Veridia, el reflejo de Jackson Kael brilló en el vidrio pulido y curvo de su transporte personal. El cielo afuera, un lienzo de nebulosas arremolinadas y estrellas distantes y frías, ofrecía poco consuelo. Se quedó mirando, no la belleza, sino las tenues líneas grabadas alrededor de sus ojos, el cansancio sutil que parecía profundizarse con cada día que pasaba. Neo Veridia, su hogar, era una maravilla, una ciudad suspendida en órbita, un testimonio del ingenio desesperado de la humanidad. Pero incluso en esta jaula dorada, una profunda soledad lo carcomía. Su ático, una sinfonía de luz y tecnología avanzada, se sentía más como un museo estéril que un hogar. Los sistemas automatizados anticiparon todas sus necesidades, pero no pudieron llenar el vacío que se extendía dentro de él. Jackson era un titán de la tecnología, un hombre que había construido imperios a partir de códigos, pero también era un fantasma, que flotaba en el resplandor artificial de su éxito. Hoy, el zumbido habitual de su transporte fue reemplazado por un silencio inquietante. Una luz roja parpadeó insistentemente en el panel de control. Fallo detectado. Enrutamiento a anulación manual, anunció una voz calmada y sintética. Jackson suspiró. Incluso las máquinas parecían rebelarse contra la rutina. Lo estaban redirigiendo a un nivel inferior de la ciudad, un lugar que no había visto en años. Neo Veridia era una ciudad escalonada, un testimonio de la marcada división entre los que tenían y los que no. Los niveles superiores, donde vivía Jackson, estaban bañados por la luz solar perpetua, el aire filtrado y prístino. Los niveles inferiores, los niveles de las sombras, eran un mundo de crepúsculo perpetuo, un lugar donde el aire estaba denso con humos reciclados y la promesa de una vida mejor era un sueño distante y desvanecido. Un destello de inquietud se agitó dentro de él. Recordó las historias, las advertencias susurradas sobre los peligros que acechaban en los niveles inferiores. La gente allí, decían, estaba desesperada, olvidada. Siempre las había descartado como exageraciones, las ansiedades de los privilegiados. Ahora, mientras su transporte descendía, un terror frío se deslizó en su corazón. Sintió el sutil cambio en la gravedad, el leve temblor que recorrió la estructura de la ciudad. La vista exterior cambió. Las vibrantes y relucientes cúpulas de los niveles superiores dieron paso a un mosaico de metal oxidado y letreros de neón parpadeantes. El aire se volvió denso, pesado con el olor a agua reciclada y algo más, algo acre y metálico. Su transporte finalmente se detuvo bruscamente en una bahía de atraque tenuemente iluminada. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando una escena que era a la vez extraña y perturbadoramente familiar. Los sonidos eran diferentes, el traqueteo de la maquinaria, el murmullo de las voces, los débiles gritos de los niños. Una ola de emoción inesperada lo invadió. Había construido Neo Veridia para salvar a la humanidad, pero también había creado un mundo donde algunos se quedaron atrás. Sintió una vergüenza profunda, una sensación de culpa que se instaló como un peso de plomo en su pecho. Estaba a punto de dejar su transporte y enfrentarse al mundo que había tratado de olvidar. Muy bien, continuemos la historia con la parte 2, los niveles de sombra, centrándose en el impacto emocional y el lenguaje simple y claro. Parte 2, los niveles de sombra. Jackson salió del transporte, el aire espeso y pesado en su piel. La bahía de atraque era un espacio cavernoso, tenuemente iluminado por tubos de neón parpadeantes que proyectaban sombras largas y distorsionadas. El silencio de su ático fue reemplazado por un zumbido bajo y constante, un zumbido mecánico que vibraba a través del suelo. Sintió una extraña desconexión, como si hubiera entrado en un mundo olvidado. La gente que lo rodeaba era diferente. Sus ropas estaban remendadas y desgastadas, sus rostros marcados por las dificultades. Se movían con una determinación cansada, sus ojos tenían una mezcla de resignación y desafío silencioso. Vio familias apiñadas, compartiendo comidas escasas, a sus hijos jugando con juguetes improvisados. Una punzada de culpa le apretó el pecho. Había vivido en un mundo de abundancia, mientras que esta gente luchaba por lo básico. Caminó, sus pasos resonando en el vasto espacio, atrayendo miradas curiosas. Se sentía como un intruso, un fantasma de un mundo con el que solo podían soñar. El aire estaba impregnado del olor a agua reciclada, comida rancia y algo más, un leve olor metálico que no podía identificar. Era el olor de la supervivencia, de una comunidad que se aferraba a la vida en las sombras. Vio a un grupo de niños jugando cerca de un conducto de ventilación oxidado. Su risa, aunque débil, era un marcado contraste con el entorno sombrío. Era un recordatorio de que incluso ante las dificultades, la esperanza aún podía florecer. Los observó,
con una extraña mezcla de tristeza y admiración arremolinándose en su interior. Eran resistentes, ingeniosos, sus espíritus inquebrantables. A medida que se adentraba más en los niveles de las sombras, vio las casas improvisadas, construidas con materiales recuperados, remendadas con ingenio y desesperación. Vio las cocinas comunitarias, donde la gente compartía lo poco que tenía. Vio las clínicas improvisadas, donde los curanderos atendían a los enfermos con recursos limitados. Sintió una creciente sensación de vergüenza. Había construido Neo Veridia para salvar a la humanidad, pero había creado un sistema que había dejado a muchos atrás. Se había concentrado en el gran diseño, la maravilla tecnológica, pero había ignorado el costo humano. Se había centrado tanto en las estrellas que había olvidado a la gente que vivía en las sombras de su creación. Una oleada de ira lo invadió, no hacia la gente, sino hacia sí mismo, hacia el sistema que había ayudado a crear. Se había dejado cegar ante su sufrimiento, para justificar su situación como un sacrificio necesario. Se había convertido en prisionero de su propio éxito, atrapado en la jaula dorada que él mismo había creado. Se detuvo, con la respiración atrapada en la garganta. Sintió un profundo sentido de responsabilidad, un deseo ardiente de enmendar el daño. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su sufrimiento. Tenía que encontrar una forma de tender un puente entre las cúpulas doradas y las profundidades sombrías. Tenía que encontrar una forma de llevar luz a la oscuridad. Tenía que encontrar una forma de hacer de Neo Veridia un hogar para todos, no solo para unos pocos elegidos. Jackson se movió por el laberinto de pasillos improvisados, el aire se volvía más pesado, los sonidos más nítidos. Escuchó los suaves gemidos de los bebés, un sonido que tiró de algo profundo dentro de él. Siguió el sonido, su corazón latía con una extraña mezcla de miedo y anticipación. La encontró en una pequeña y estrecha alcoba, un espacio apenas lo suficientemente grande para una sola persona. Anya estaba sentada sobre una manta gastada, su rostro pálido y demacrado, sus ojos llenos de una cansada determinación. En sus brazos, acunaba dos pequeños bultos, sus diminutos rostros iluminados por un brillo tenue y etéreo. Los gemelos. Su piel brillaba con una suave luz bioluminiscente, un delicado resplandor que parecía emanar desde adentro. Sus ojos, abiertos e inocentes, reflejaban una profunda comprensión que era a la vez inquietante y hermosa. Jackson sintió que una oleada de asombro lo invadía. Eran frágiles, pero poseían una fuerza que desafiaba su pequeño tamaño. Anya levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No había miedo en su mirada, solo una aceptación silenciosa. No preguntó quién era ni por qué estaba allí. Simplemente abrazó a sus gemelos más cerca, una declaración silenciosa de su amor inquebrantable. Jackson se arrodilló, con la mirada fija en los gemelos. Vio los temblores leves que recorrían sus pequeños cuerpos, los signos sutiles de su lucha. Sintió una punzada de impotencia, un profundo dolor en el pecho. Eran tan vulnerables, tan dependientes de la fuerza de su madre. Notó la delgadez de la ropa de Anya, la forma en que temblaba a pesar del calor de la alcoba. Vio las escasas raciones a su lado, apenas suficientes para mantenerse a sí misma, y mucho menos a sus hijos. Sintió una oleada de ira, una furia ardiente por la injusticia de su situación. Miró a Anya, su rostro marcado por la preocupación, sus ojos llenos del feroz amor de una madre. Vio la fuerza que irradiaba de ella, la determinación inquebrantable de proteger a sus hijos. Sintió un profundo respeto por ella, una profunda admiración por su resistencia. Extendió la mano, con un ligero temblor, y tocó suavemente una de las pequeñas manos de las gemelas. La piel era cálida, suave y sorprendentemente fuerte. Los ojos de la gemela se encontraron con los suyos, y Jackson sintió una sacudida, una conexión que trascendió. Vio el miedo en los ojos de Anya, la pregunta tácita de si haría daño a sus hijos. Vio el amor que brillaba a través de ellos, un amor que desafiaría cualquier amenaza. Sintió un profundo sentido de responsabilidad, un deseo ardiente de protegerlos, de escudarlos de las duras realidades de su mundo. Supo, en ese momento, que no podía alejarse. No podía ignorar su difícil situación, su sufrimiento. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para ayudarlos. Tenía que encontrar una manera de traerles luz, de darles una oportunidad de una vida mejor. Tenía que encontrar una manera de hacer de Neo Veridia un hogar para ellos, un lugar donde pudieran prosperar, no solo sobrevivir. Sintió un cambio dentro de sí mismo, un giro en sus prioridades, un nuevo propósito. Ya no era solo un magnate de la tecnología, un constructor de ciudades. Era un hombre que había encontrado una razón para preocuparse, una razón para luchar. Bien, continuemos con la parte 4, un destello de reconocimiento, centrándonos en la revelación emocional y manteniendo un lenguaje simple y claro.
Parte 4. Un destello de reconocimiento. La mirada de Jackson se detuvo en el rostro de Anya. Había algo familiar en ella, una curva sutil en su mejilla, la forma en que sus ojos tenían una fuerza tranquila. Sintió una extraña sensación de déjà vu, un recuerdo fugaz que bailaba justo más allá de su alcance. La observó mientras ella ajustaba suavemente la manta alrededor de los gemelos, sus movimientos fluidos y practicados. La suave melodía de su voz, mientras tarareaba una canción de cuna, le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Era una melodía que conocía, una tonada que resonaba en los recovecos más profundos de su memoria. De repente, un recuerdo surgió, nítido y vívido. Era un niño, no mayor de 10 años, sentado debajo de un árbol antiguo y extenso. A su lado, una niña con ojos brillantes y risueños cantaba la misma canción de cuna. Su nombre era Elara. Elara. El nombre resonó en su mente, un susurro olvidado de un pasado lejano. Volvió a mirar a Anya, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma sonrisa amable, el mismo espíritu inquebrantable. Recordó su infancia, sus sueños compartidos de explorar las estrellas, sus promesas de estar siempre el uno para el otro. Recordó el día en que el cielo se volvió rojo, el día en que la tierra tembló, el día en que Elara se perdió. El evento catastrófico, el que obligó a la humanidad a construir Neo Veridia, se la había llevado. La había buscado, pero ella se había ido, tragada por el caos. La había llorado, había llevado su recuerdo con él, un recordatorio constante de lo que había perdido. Ahora, allí estaba, en las profundidades de los niveles de las sombras, una madre que luchaba por sobrevivir. Sintió una oleada de incredulidad, una sensación de irrealidad. No podía ser ella. Era imposible. Pero en el fondo, sabía que era verdad. La conexión era demasiado fuerte, la sensación demasiado real. Vio la leve cicatriz en su mano izquierda, una marca de un accidente de la infancia, un detalle que había olvidado hacía mucho tiempo. Extendió la mano, con la mano temblorosa, y le tocó suavemente la mejilla. «¿Elara?», susurró, su voz apenas audible. Los ojos de Anya se abrieron, un destello de reconocimiento en sus profundidades. Ella lo miró, su expresión era una mezcla de sorpresa e incredulidad. «¿Jackson?», susurró, con la voz ronca. El nombre, pronunciado después de tantos años, envió una ola de emoción a estrellarse contra él. Sintió una oleada de alegría, una sensación de alivio, una profunda tristeza por todos los años que habían perdido. Recordó su última conversación, su promesa de encontrarse bajo el viejo árbol, una promesa que no había podido cumplir. Recordó el miedo en sus ojos mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sintió una profunda sensación de culpa, una vergüenza ardiente por abandonarla, por olvidarla. Había construido una ciudad en el cielo, pero la había dejado atrás, atrapada en las sombras. Miró a las gemelas, su piel bioluminiscente brillando suavemente en la penumbra. Eran parte de ella, un testimonio de su fuerza, su resistencia. Sintió un repentino y abrumador deseo de protegerlas, de compensar sus fracasos pasados. Supo, en ese momento, que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado a su amor perdido, a su amiga de la infancia, a la mujer que nunca había dejado de buscar. Había encontrado una razón para luchar, una razón para hacer de Neo Veridia un verdadero hogar para todos. Había encontrado una razón para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde nadie se quedara atrás. Muy bien, continuemos con la parte 5, la promesa olvidada, centrándose en el peso emocional de su reunión y el reavivamiento de compromisos pasados. Parte 5, la promesa olvidada. El aire en la alcoba estrecha crepitaba con emociones no expresadas. Jackson y Anya, o Elara como la conocía ahora, se miraron el uno al otro, años de separación derritiéndose en la intensidad de su mirada. El silencio estaba lleno de recuerdos, de preguntas no formuladas, con el peso de un pasado compartido. «Jackson», susurró Elara de nuevo, con la voz temblorosa. «Yo nunca pensé que te volvería a ver». «Nunca dejé de buscar», respondió Jackson, con la voz ronca. Pensé que te habías ido». Recordó el caos de la evacuación, la lucha desesperada por la seguridad mientras la tierra comenzaba a desmoronarse. Recordó la promesa que le había hecho a Elara, de encontrarla, de protegerla. Había fallado. «El árbol», dijo Elara, con los ojos llenos de lágrimas. «Prometiste que nos encontraríamos allí». El viejo árbol, su santuario, su lugar secreto. Era el lugar donde habían compartido sus sueños, sus miedos, su primer beso inocente. Allí habían hecho sus promesas, promesas que la catástrofe había destrozado. El corazón de Jackson se llenó de culpa.
Había estado tan concentrado en construir Neo Veridia, en salvar a la humanidad, que había olvidado la promesa más importante de todas. Había permitido que su dolor lo consumiera, que lo cegara ante la posibilidad de que Elara todavía pudiera estar viva. Lo siento mucho, dijo, con la voz cargada de emoción. Debería haberte encontrado. Nunca debería haberme rendido. Elara extendió la mano y le tocó preocupadas por reprimir la disidencia que por proteger a la gente. Descubrió una red de corrupción, un sistema diseñado para explotar a los vulnerables, para enriquecer a los poderosos. La élite gobernante de Neo Veridia, aquellos que vivían en las cúpulas doradas, se estaban beneficiando del sufrimiento de los niveles de las sombras. Estaban acaparando recursos, manipulando los sistemas, asegurándose de que la brecha entre ricos y pobres se hiciera más grande con cada día que pasaba. Una ola de ira surgió a través de Jackson, una rabia ardiente por la injusticia de todo. Había construido Neo Veridia para salvar a la humanidad, pero había creado un sistema que la estaba destrozando. Jackson se había concentrado en la maravilla tecnológica, pero había ignorado el costo humano. Miró a Elara, con el rostro marcado por la adversidad y los ojos llenos de un desafío silencioso. Vio la fuerza que irradiaba de ella, la determinación inquebrantable de proteger a sus hijos. Sintió una profunda sensación de vergüenza, una culpa ardiente por su propia ceguera. Esto no está bien, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Así no es como se supone que debe ser. Elara asintió, con los ojos llenos de una comprensión cansada. Llevamos años diciendo eso, dijo, pero nadie escucha. Jackson sabía que eso tenía que cambiar. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo el sistema seguía explotando y oprimiendo a la gente de los niveles de las sombras. Tenía que usar su poder, su influencia, para exponer la corrupción, para desmantelar el sistema, para llevar justicia a aquellos que habían sido olvidados. Empezó a formular un plan, una estrategia para exponer la verdad, para reunir a la gente, para exigir un cambio. Él usaría su experiencia tecnológica para burlar los sistemas de seguridad, para acceder a los datos ocultos, para revelar la corrupción que yacía bajo la superficie. Él usaría su voz, su plataforma, para hablar por aquellos que habían sido silenciados. Él usaría sus recursos para proporcionar ayuda, para aliviar el sufrimiento, para empoderar a la gente de los niveles de las sombras. Él haría de Neo Veridia un verdadero hogar para todos, un lugar donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar, no solo sobrevivir. Él honraría su promesa a Elara, de protegerla a ella y a sus hijos. Él repararía sus fracasos pasados, por su ceguera, por su negligencia. Lucharía por la justicia, por la igualdad, por un futuro donde nadie fuera dejado atrás. Él haría que ellos escucharan. Muy bien, continuemos con la parte 7, la solución no convencional, centrándonos en el enfoque innovador de Jackson y el impacto emocional de sus acciones. Parte 7. La solución no convencional. Jackson sabía que simplemente proporcionarles recursos a Elara y a sus gemelos no resolvería los problemas sistémicos de los niveles de las sombras. Necesitaba una solución que abordara la causa raíz de su sufrimiento, una solución que empoderara a la comunidad y desafiara al sistema corrupto. Comenzó a analizar los recursos disponibles, la tecnología descartada, el potencial pasado por alto de los niveles de la sombra. Vio el ingenio de los residentes, su capacidad para reutilizar y adaptarse, su resiliencia frente a la adversidad. Se dio cuenta de que la solución no era una cuestión de caridad, sino de empoderamiento. Comenzó centrándose en la necesidad más urgente, una vida sostenible. La alcoba donde vivían Elara y los gemelos era estrecha y estaba mal ventilada. Imaginó un hábitat autosuficiente, un espacio que proporcionara aire limpio, agua filtrada y un entorno estable para los gemelos. Utilizó su acceso a tecnología de fabricación avanzada para crear espacios habitables modulares y adaptables. Estos espacios se podían ensamblar y personalizar para adaptarse a las necesidades únicas de cada familia. Incorporó sistemas hidropónicos para cultivar productos frescos, sistemas de filtración de aire para purificar el aire reciclado y sistemas de recolección de energía para utilizar la luz y el calor del ambiente. También se centró en las necesidades únicas de los gemelos. Su bioluminiscencia, aunque hermosa, era un signo de su vulnerabilidad. Diseñó cápsulas médicas especializadas que Elara le proporcionó terapia de luz dirigida, infusiones de nutrientes y monitoreo genético. Estas cápsulas podrían integrarse en los espacios habitables, asegurando que los gemelos recibieran la atención que necesitaban. No solo proporcionó la tecnología, enseñó a los residentes cómo usarla, cómo mantenerla, cómo adaptarla a sus propias necesidades. Organizaba talleres, compartiendo su conocimiento y experiencia, capacitándolos para que se volvieran autosuficientes. Vio la esperanza que brillaba en sus ojos, la chispa de posibilidad que encendía sus espíritus. Ya no eran solo receptores pasivos de ayuda,
eran participantes activos en su propia liberación. Estaban construyendo su propio futuro. Elara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de admiración e incredulidad. Nunca había visto a nadie de los niveles superiores preocuparse tanto, actuar tan desinteresadamente. Siempre había creído que eran indiferentes, que se habían olvidado de la gente de los niveles de las sombras. «Estás cambiando todo», dijo, con la voz llena de emoción. «Nos estás dando esperanza». Jackson sonrió, su corazón lleno de una sensación de propósito. «Estamos cambiando todo», la corrigió. «Lo estamos haciendo juntos». Vio a la comunidad uniéndose, compartiendo sus habilidades, sus recursos, sus sueños. Estaban construyendo un mundo nuevo, un mundo donde todos tenían la oportunidad de prosperar. Sintió una sensación de orgullo, de pertenencia, de esperanza. Sabía que sus acciones eran solo el comienzo. Había encendido una chispa, una llama de rebelión que se extendería por los niveles de las sombras. Les había demostrado que no estaban olvidados, que no eran impotentes. Les había dado las herramientas para construir su propio futuro, para desafiar al sistema corrupto, para exigir justicia. Les había dado esperanza. Y la esperanza, él lo sabía, era el arma más poderosa de todas. Muy bien, continuemos con la parte 8, el efecto dominó, centrándonos en la expansión de la influencia de Jackson y el creciente sentido de comunidad. Parte 8. El efecto dominó. Las acciones de Jackson en la alcoba de Elara no fueron aisladas. Fueron un catalizador, una chispa que encendió una reacción en cadena en todos los niveles de las sombras. Los hábitats autosostenibles, las cápsulas médicas, los talleres, eran más que simples soluciones tecnológicas, eran símbolos de esperanza, una prueba tangible de que el cambio era posible. Los residentes, inicialmente indecisos, comenzaron a adoptar las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades. Vieron las mejoras en la salud de Elara y las gemelas, los productos frescos que crecían en los sistemas hidropónicos, el aire limpio que circulaba por los espacios habitables modulares. Vieron a la comunidad uniéndose, compartiendo conocimientos, apoyándose mutuamente. Los talleres se convirtieron en centros de innovación, donde los residentes compartían sus propias ideas, sus propias soluciones. Reutilizaban materiales desechados, adaptaban tecnologías existentes y creaban nuevas herramientas para mejorar sus vidas. Construyeron cocinas comunitarias, donde compartían comidas e historias. Establecieron escuelas improvisadas, donde enseñaban a sus hijos las habilidades que necesitaban para sobrevivir y prosperar. El sentido de comunidad se hizo más fuerte, la sensación de aislamiento comenzó a desvanecerse. Ya no eran solo individuos que luchaban por sobrevivir, eran un colectivo, una fuerza a tener en cuenta. Estaban construyendo un nuevo futuro, un futuro en el que ellos tenían el control. Las historias de las acciones de Jackson se extendieron como un reguero de pólvora por los niveles de las sombras. Hablaban del hombre de los niveles superiores que había bajado para ayudarlos, que los había tratado con respeto, que les había dado esperanza. Hablaban de la mujer que había encontrado, la madre de los gemelos resplandecientes, la mujer que amaba. Las historias se convirtieron en leyendas, cuentos de un salvador, un héroe, un símbolo de resistencia. Inspiraron a otros a tomar medidas, a desafiar el status quo, a exigir sus derechos. Organizaron protestas, exigiendo mejores condiciones de vida, mejor atención médica, mejor acceso a los recursos. Usaron las redes de comunicación, los canales ocultos, para difundir su mensaje, para llegar a otras comunidades en los niveles de las sombras. Compartieron sus historias, sus experiencias, sus esperanzas. Formaron alianzas, construyeron redes, crearon un frente unido. La élite gobernante de Neo Veridia, aquellos que habían ignorado la difícil situación de los niveles de las sombras, comenzaron a tomar nota. Vieron el creciente malestar, el desafío cada vez mayor, la marea creciente de rebelión. Vieron el poder de la comunidad, la fuerza de su unidad. Intentaron reprimir el movimiento, silenciar las voces, mantener su control. Enviaron fuerzas de seguridad para patrullar los niveles de las sombras, para intimidar a los residentes, para imponer su autoridad. Pero la gente ya no tenía miedo. Habían encontrado su voz, su fuerza, su propósito. Jackson observó la transformación, con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y asombro. Había encendido una chispa, pero la gente había avivado las llamas, la había convertido en un incendio forestal. Les había dado las herramientas, pero ellos habían construido su propio futuro. Vio la esperanza en sus ojos, la determinación en sus rostros, la unidad en sus acciones. Vio el poder de la comunidad, la fuerza de la resiliencia, la belleza de la humanidad. Sabía que eran imparables. Sabía que cambiarían Neo Veridia para siempre. Sabía que lo convertirían en un home. Bien,
Continuemos con la parte 9, la confrontación, centrándose en la creciente tensión y el choque entre el movimiento de Jackson y la élite gobernante. Parte 9. La confrontación. La élite gobernante de Neo Veridia, acostumbrada a su poder indiscutible, ahora se enfrentaba a una creciente rebelión que no podían ignorar. Los susurros de disidencia se habían convertido en un rugido, las sombras ahora estaban llenas de luces desafiantes y las personas a las que habían despedido ahora eran una fuerza unificada. Veían a Jackson como el catalizador, el instigador, la amenaza a su orden cuidadosamente construido. No podían comprender sus motivos, su voluntad de sacrificar su vida privilegiada por el bien de los olvidados. Lo veían como un traidor, un idealista peligroso que necesitaba ser silenciado. Desplegaron sus fuerzas de seguridad automatizadas, elegantes drones metálicos programados para hacer cumplir su voluntad. Los drones patrullaban los niveles de las sombras, con sus ópticas rojas escrutando a la multitud, sus armas preparadas para suprimir cualquier signo de resistencia. Emitieron advertencias, amenazas, ultimátums, pero la gente se negó a dar marcha atrás. Jackson, trabajando con los residentes, había previsto este movimiento. Había utilizado su experiencia tecnológica para crear contramedidas, para interrumpir las redes de comunicación de los drones, para redirigir sus sistemas de puntería. Había vuelto sus propias armas contra ellos. Los drones, una vez símbolos del miedo, se convirtieron en objetos de ridículo, sus movimientos erráticos, sus órdenes confusas. Los residentes, envalentonados por su nuevo poder, utilizaron su ingenio para desactivar los drones, reutilizar sus partes, convertirlos en herramientas para su propio uso. La élite gobernante, observando desde sus centros de control, estaba llena de una mezcla de ira y miedo. No podían entender cómo sus sistemas cuidadosamente diseñados les estaban fallando. No podían comprender la resistencia de la gente que habían subestimado. Enviaron a sus ejecutores humanos, fuertemente armados y blindados, para restablecer el orden. Se movieron a través de los niveles de las sombras, su presencia era un duro recordatorio del poder que ejercían. Pero la gente ya no se sentía intimidada. Se mantuvieron firmes, sus voces se alzaban al unísono, su determinación era inquebrantable. El Ara, de pie junto a Jackson, observó cómo se desarrollaba la confrontación. Vio el miedo en los ojos de los ejecutores, la incertidumbre en sus movimientos. Vio la fuerza en los rostros de los residentes, la fe inquebrantable en su causa. «Tienen miedo», dijo, su voz llena de una tranquila confianza. «Nunca nos habían visto así antes». Jackson asintió, con la mirada fija en los ejecutores. «Nos han subestimado», dijo. «Han subestimado el poder de la unidad». Sabía que la confrontación era más que un simple choque de fuerzas, era una batalla por el alma de Neo Veridia. Fue una lucha entre aquellos que buscaban mantener su poder y aquellos que buscaban construir un futuro mejor. Sabía que el resultado determinaría el destino de los niveles de las sombras, el destino de Neo Veridia, el destino de la humanidad. Sabía que no podían permitirse perder. Levantó la voz, sus palabras resonaron por los pasillos, llegando a cada rincón de los niveles de las sombras. «No seremos silenciados», declaró. «No seremos oprimidos. No se nos negarán nuestros derechos». Sus palabras fueron escuchadas. Con un estruendoso rugido de aprobación, una ola de energía surgió entre la multitud. La gente estaba lista para luchar, lista para recuperar su ciudad, lista para construir un nuevo mundo. La confrontación había comenzado. Bien, continuemos con la parte 10, la postura de la humanidad, centrándonos en la intensidad emocional de la resistencia y la fuerza colectiva de la gente. Parte 10. La postura de la humanidad. La confrontación se intensificó, la tensión alcanzó un punto álgido. Los ejecutores, armados con armas de energía y equipo antidisturbios, avanzaron, sus rostros ocultos detrás de viseras, sus movimientos robóticos. Pero los residentes de los niveles de las sombras, armados con su ingenio y su espíritu inquebrantable, se mantuvieron firmes. Usaron los drones reutilizados, ahora reprogramados para defenderlos, para crear distracciones e interrumpir las formaciones de los ejecutores. Usaron su conocimiento de los pasillos laberínticos de los niveles de las sombras para crear trampas y emboscadas. Utilizaron sus voces, sus cánticos, su gran número para crear un muro de resistencia. El Ara, de pie junto a Jackson, coordinó la defensa, su voz calmada y clara, sus órdenes precisas y efectivas. Había vivido en los niveles de las sombras toda su vida, conocía cada rincón y grieta, entendía a su gente. Ella era su líder, su estratega, su símbolo de esperanza. Jackson, utilizando su acceso a la red de la ciudad, eludió los protocolos de seguridad, desactivó los sistemas de comunicación de los ejecutores, interrumpió sus sensores de orientación y redirigió sus armas de energía. Volvió su propia tecnología contra ellos, nivelando el campo de juego.
Los ejecutores, desorientados y confundidos, comenzaron a flaquear. Fueron entrenados para reprimir la disidencia, para imponer el orden, pero no estaban preparados para este nivel de resistencia. No estaban preparados para la unidad, la determinación, la pura fuerza de voluntad que emanaba de la gente de los niveles de las sombras. Los residentes, envalentonados por su éxito, aprovecharon su ventaja. Utilizaron sus herramientas improvisadas, su tecnología reutilizada, sus propias manos para desarmar y deshabilitar a los ejecutores. Les demostraron que no eran solo víctimas, eran luchadores, eran sobrevivientes. Los ejecutores, al darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica y maniobrable, comenzaron a retirarse. Huyeron de regreso a los niveles superiores, con el rabo entre las piernas, con el orgullo destrozado. Una ola de júbilo invadió los niveles de las sombras. Los residentes vitorearon, bailaron, se abrazaron. Habían ganado una victoria, una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Habían demostrado a la élite gobernante que no serían ignorados, que no serían oprimidos. Jackson, al observar la celebración, sintió una oleada de emoción. Vio la alegría en sus rostros, la esperanza en sus ojos, la unidad en sus acciones. Vio el poder de la humanidad, la fuerza de la comunidad, la belleza de la resiliencia. Sabía que esto era solo el comienzo. La élite gobernante no se rendiría fácilmente. Se reagruparían, se rearmarían, tomarían represalias. Pero la gente de los niveles de las sombras estaba preparada. Habían encontrado su voz, su fuerza, su propósito. Habían encontrado su humanidad. Miró a Elara, con el rostro resplandeciente de orgullo y los ojos llenos de determinación. Vio a la líder en la que se había convertido, el símbolo que representaba. Sabía que juntos cambiarían Neo Veridia para siempre. La convertirían en un hogar para todos, un lugar donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar. La convertirían en un testimonio del poder de la humanidad. La convertirían en un faro de esperanza. Bien, continuemos con la parte 11, el cambio de poder, centrándonos en el impacto emocional de la creciente revolución y la exposición de la corrupción de la élite gobernante. Parte 11. El cambio de poder. La retirada de los ejecutores no fue solo una victoria táctica, fue simbólica. La gente de los niveles de las sombras había probado la libertad y tenía hambre de más. La noticia de su resistencia se extendió como un reguero de pólvora, llegando incluso a los niveles superiores de Neo Veridia. Jackson, utilizando su acceso a las redes de comunicación de la ciudad, difundió la verdad, exponiendo la corrupción y la desigualdad que habían plagado Neo Veridia durante tanto tiempo. Reveló los datos ocultos, las cifras manipuladas, los acuerdos secretos que habían enriquecido a los EL. Mostró el marcado contraste entre las vidas opulentas de unos pocos privilegiados y las luchas desesperadas de las masas olvidadas. Mostró las promesas vacías, los sistemas rotos, la negligencia deliberada que había creado los niveles de la sombra. La gente de los niveles superiores, inicialmente escéptica, comenzó a ver la verdad. Vieron los rostros de los residentes, sus historias, sus luchas. Vieron la injusticia, la crueldad, la inhumanidad del sistema que habían apoyado ciegamente. Una ola de ira y vergüenza barrió los niveles superiores. Habían estado viviendo en una jaula dorada, ajenos al sufrimiento que los rodeaba. Habían sido cómplices de un sistema que había explotado y oprimido a sus semejantes. Comenzaron a cuestionar a sus líderes, a exigir respuestas, a buscar el cambio. Se unieron a las protestas, compartieron las transmisiones, amplificaron las voces de los niveles de la sombra. Formaron alianzas, organizaron manifestaciones, exigieron justicia. La élite gobernante, con su fachada cuidadosamente construida desmoronándose, trató de mantener el control. Emitieron negaciones, difundieron propaganda, intentaron silenciar a los disidentes. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El pueblo había visto la verdad y no se dejaría engañar. La dinámica del poder había cambiado. El pueblo, antes pasivo y sumiso, había encontrado su voz, su fuerza, su unidad. Ya no estaba dispuesto a ser ignorado, a ser oprimido, a que se le negaran sus derechos. Jackson y Elara, de pie juntos, se convirtieron en símbolos de esperanza, líderes de la revolución. Representaban la posibilidad de cambio, la promesa de un futuro mejor. Inspiraron a otros a tomar medidas, a desafiar el status quo, a construir un mundo nuevo. La ciudad, una vez dividida, comenzó a unirse. La gente, una vez extraña, comenzó a conectarse. Compartieron sus historias, sus sueños, sus esperanzas. Encontraron puntos en común, construyeron puentes, forjaron un nuevo sentido de comunidad. La élite gobernante, con su poder menguante, su control resbalándose, comenzó a entrar en pánico. Vieron que su mundo se desmoronaba,
su autoridad desafiada, su futuro incierto. Sabían que habían perdido. Una sensación de inevitabilidad se apoderó de Neo Veridia. La gente había hablado, sus voces resonaban por los pasillos, llegando a cada rincón de la ciudad. El cambio de poder estaba completo. La revolución había comenzado. Y cambiaría todo. Bien, concluyamos la historia con la parte 12, un nuevo amanecer, centrándose en la resolución emocional y el futuro esperanzador de Neo Veridia. Parte 12, un nuevo amanecer. La revolución, impulsada por la verdad y la unidad, arrasó Neo Veridia como una ola purificadora. La élite gobernante, despojada de su poder, tuvo que rendir cuentas por su corrupción y negligencia. Los sistemas que había manipulado fueron desmantelados y se pusieron en marcha estructuras nuevas y equitativas. Los niveles de la sombra, que alguna vez fueron un símbolo de desesperación, se convirtieron en un faro de esperanza. Los hábitats autosuficientes, los espacios comunitarios, las unidades médicas, ya no eran solo herramientas para la supervivencia, eran símbolos de resiliencia, de ingenio, de comunidad. La gente de los niveles superiores, con los ojos abiertos a las injusticias que habían ignorado, trabajó junto a los residentes de los niveles de la sombra niveles para reconstruir su ciudad. Compartieron sus habilidades, sus recursos, sus sueños. Aprendieron unos de otros, crecieron juntos, forjaron un nuevo sentido de unidad. Jackson y Elara, su reencuentro como catalizador del cambio, se convirtieron en líderes de la nueva Neo Veridia. No buscaban el poder, buscaban empoderar. No buscaban el control, buscaban crear una comunidad donde todos tuvieran voz. Establecieron un consejo, un órgano representativo que incluía a residentes de todos los niveles de la ciudad. Se aseguraron de que cada voz fuera escuchada, que cada necesidad fuera atendida, que cada decisión se tomara teniendo en cuenta los mejores intereses de la comunidad. Se centraron en la sostenibilidad, en la igualdad, en curar las heridas del pasado. Invirtieron en energía renovable, en agua potable, en atención médica accesible. Priorizaron la educación, la innovación y la construcción de comunidades. Los gemelos, Lyra y Orión, con su piel bioluminiscente brillando suavemente, se convirtieron en símbolos de esperanza para el futuro. Representaban la resiliencia de la humanidad, la capacidad de adaptarse, de superarse, de prosperar. Eran un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la luz aún podía brillar. Neo Veridia experimentó una transformación, una metamorfosis de una ciudad dividida a una ciudad unida. Las cúpulas doradas, una vez símbolos de privilegio, se convirtieron en símbolos de prosperidad compartida. Los niveles de las sombras, una vez símbolos de desesperación, se convirtieron en símbolos de esperanza. La ciudad, una vez un testimonio de la desesperación de la humanidad, se convirtió en un testimonio de la resiliencia de la humanidad. Se convirtió en un faro de esperanza para un futuro donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar, donde nadie fuera dejado atrás. Jackson y Elara, de pie en un balcón con vista a la ciudad revitalizada, vieron cómo salía el sol, arrojando un resplandor dorado sobre las cúpulas y los pasillos. Se tomaron de la mano, sus corazones llenos de una sensación de paz, una sensación de propósito, una sensación de amor. «Lo logramos», dijo Elara, con la voz llena de emoción. «Lo cambiamos todo». Jackson sonrió, con la mirada fija en el horizonte. «Lo hicimos juntos», respondió. «Y seguiremos construyendo juntos». Sabían que su trabajo no había terminado. Sabían que habría desafíos, contratiempos y obstáculos. Pero también sabían que tenían la fuerza, la unidad, la esperanza para superar cualquier cosa. Habían construido un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva Neo Veridia. Y seguirían construyendo, creciendo, prosperando, juntos. Comenzarían a mirar hacia la tierra y comenzarían el largo proceso de sanación. Se asegurarían de que la humanidad tuviera un futuro, tanto en las estrellas como en la tierra.